Lo llamaban el final de los traidores, y no había escape. Cada uno de ellos, cómplice en la caída del emperador, enfrentó un destino tan cruel y premeditado como su propio engaño. Fue una danza macabra de poder, ambición y sangre, donde la venganza se sirvió fría y sin piedad. Porque en los pasillos oscuros de la Roma imperial, asesinar a un emperador no era el acto final, sino el inicio de una espiral de retribución que devoraba a todos sus participantes. Nadie anticipó que detrás de la aparente libertad de un imperio sin su tirano se gestaría una purga aún más sádica, que desvelaría la verdad más sombría en los verdaderos monstruos. No eran solo los que empuñaban el cuchillo, sino también aquellos que planeaban en las sombras. La noche del 3, el 1 de diciembre del año 192, después de Cristo, el Imperio Romano se preparaba para celebrar, ajeno al drama que se cocinaba a fuego lento en la villa de Quintili. El emperador Cómodo, de tan solo 31 años, yacía muerto, asfixiado en su bañera. No fue una muerte natural, fue el producto de una conspiración gestada en las más oscuras esquinas de su propio palacio. Cómodo, hijo del venerado Marco Aurelio, había empezado su reinado con promesas de continuidad, pero pronto se desvió hacia la tiranía y la megalomanía. Desinteresado en los asuntos de Estado, se obsesionó con los juegos de gladiadores, llegando a participar en ellos, mancillando la dignidad imperial. Sus extravagancias, su cruel indiferencia hacia el Senado y el pueblo, y su creciente paranoia, lo habían convertido en un peligro para sí mismo y para Roma. Fue esta espiral de locura lo que unió a los cerebros detrás de su asesinato. En el centro de la trama estaban Marcia, su influyente concubina, a quien Cómodo había amenazado con ejecutar; Eclectus, su leal chambelán, que había presenciado de primera mano el declive del emperador; y Laeto, el ambicioso prefecto pretoriano, cuyo poder e influencia estaban en riesgo. Juntos, idearon el plan. Intentaron envenenarlo, pero el veneno, supuestamente administrado en una copa de vino, fue vomitado por un Cómodo ya demasiado borracho. O quizá no fue lo suficientemente potente. Ante el fracaso, se vieron forzados a una solución más directa y brutal. Es aquí donde entra Narciso, un atleta colosal, gladiador y entrenador personal del propio Cómodo. Él fue el elegido para llevar a cabo el acto final. Marcia, Eclectus y Laeto le prometieron un futuro glorioso, convencidos de que el imperio les agradecería librarlos de un tirano. Lo que no sabían es que su victoria sería efímera, y sus destinos aún más crueles que la muerte del emperador. Con Cómodo yaciente asfixiado por Narciso, un silencio tenso se apoderó de la villa. Los conspiradores creyeron haber triunfado. Laeto, Eclectus y Marcia actuaron con presteza, moviendo los hilos en la oscuridad de la noche romana, para asegurar una transición de poder que les fuera favorable. Su elección recayó en Publio Elvio Pertinax, un senador respetado y de avanzada edad, conocido por su experiencia y rectitud, pero también por su relativa falta de una base de poder propia que lo hiciera una amenaza inmediata para sus intereses. Con la ayuda de Laeto, quien movilizó a la guardia pretoriana, Pertinax fue proclamado emperador en las primeras horas del 1 de enero del 193 después de Cristo. La noticia de la muerte de Cómodo fue recibida con un alivio generalizado entre el Senado y el pueblo, quienes veían en Pertinax un retorno a la estabilidad y al gobierno sensato después de años de tiranía. Los conspiradores se sentían seguros. Sus vidas y posiciones parecían garantizadas por su acto heroico. Sin embargo, subestimaron la volátil naturaleza del poder en Roma y la facilidad con la que los aliados de ayer se convertían en los verdugos de mañana. La eliminación del tirano solo abrió la caja de Pandora, desatando una lucha por el poder que pronto los engulliría a ellos mismos.
La sombra de Cómodo, o más bien, la sombra de su brutal fin, se cernía sobre cada uno de ellos, anunciando que la moneda de la traición y la venganza aún no había terminado de girar. La inestabilidad era un monstruo que solo comenzaba a despertar. Narciso, el forzudo atlante que ejecutó el acto final de la conspiración, experimentó en carne propia la efímera gratitud de aquellos a quienes había servido. Su recompensa prometida de libertad y reconocimiento se transformó rápidamente en el más cruel de los castigos. Tras la proclamación de Pertinax, las promesas hechas por Laeto, Eclectus y Marcia se desvanecieron como humo. Narciso, que no era más que una herramienta en manos de mentes más astutas, fue visto como una peligrosa pieza suelta, un testigo incómodo que conocía demasiado, y que en un giro perverso del destino simbolizaba la brutalidad de la que los nuevos líderes querían distanciarse. No tardó mucho en ser señalado, no como un liberador, sino como el asesino de un emperador, un crimen imperdonable a los ojos de la siempre cambiante política romana. Su captura fue un mero trámite. Los pocos meses que siguieron a la muerte de Cómodo, Narciso fue rastreado por las mismas fuerzas pretorianas que Laeto había comandado. No se sabe con certeza si fue torturado para revelar los detalles más íntimos de la conspiración, o si simplemente fue utilizado como chivo expiatorio para purgar la memoria del odiado Cómodo. Lo que sí es un hecho es que su fin fue violento y humillante. Mientras los verdaderos cerebros de la conspiración aún disfrutaban de un precario poder, Narciso fue arrojado a las arenas del Coliseo, el mismo lugar donde una vez había exhibido su fuerza para el entretenimiento de Cómodo, pero esta vez no como gladiador invictu, sino como un condenado sin esperanza, enfrentando a bestias salvajes o a otros gladiadores en una lucha amañada. Su muerte no fue noble ni rápida, fue un espectáculo brutal, diseñado para borrar cualquier rastro de la traición y para recordar a todos que, incluso, los instrumentos de la venganza podían ser desechados sin piedad, una vez cumplido su propósito. La ironía de su destino fue amarga. El hombre que asfixió a un emperador, confiando en sus aliados, fue el primero en pagar con su vida, traicionado por aquellos a quienes había jurado lealtad en la oscuridad. Laeto y Eclectus, los verdaderos cerebros detrás del asesinato de Cómodo, creyeron haber orquestado una jugada maestra. Con Pertinax en el trono, pensaron que tendrían el poder en la sombra, manejando al nuevo emperador como una marioneta dócil. Sin embargo, Roma era una bestia indomable, y el trono imperial, una silla electrificada. La breve ilusión de control se desmoronó tan rápido como se levantó. Pertinax, a pesar de su edad, no era un hombre complaciente. Intentó restaurar la disciplina en la guardia pretoriana y aplicar una serie de reformas austeras que chocaron de frente con los intereses de Laeto y su séquito. La guardia pretoriana, acostumbrada a los lujos y la corrupción bajo Cómodo, no tardó en conspirar contra su nuevo líder. Laeto, el mismo pretoriano que había impulsado a Pertinax al poder, se encontró en una posición precaria, su influencia disminuyendo ante la autoridad de un emperador que se negaba a ser un títere. Solo 86 días después de su ascenso, Pertinax fue brutalmente asesinado por sus propios pretorianos. La muerte de Pertinax sumió a Roma en un caos aún mayor, un interregno de subastas del imperio y batallas por el poder. Didio Juliano compró el trono, pero su reinado también fue efímero. Fue en este clima de anarquía cuando Laeto y Eclectus, que quizás habían esperado recuperar su influencia manipulando al siguiente emperador, vieron cómo sus propios nombres se manchaban con la sangre de Cómodo y Pertinax. El nuevo poder emergente, Septimio Severo, un general ambicioso que marchó sobre Roma para restaurar el orden. No tenía amigos en los conspiradores del pasado. Necesitaba consolidar su autoridad y limpiar la casa. Los lazos de Liato, con la guardia pretoriana, antes una fortaleza, ahora eran un lastre. Eclectus,
El chambelán, que conocía demasiados secretos, era una amenaza a un mayor. Ambos fueron señalados como responsables de la inestabilidad reciente, sus nombres vinculados al regicidio y al caos. Sus ejecuciones swift and merciless no se hicieron esperar. Laeto fue capturado y asesinado por orden de Severo, su cabeza probablemente exhibida como advertencia, mientras que Eclectos, en un acto de desesperación, intentó defenderse con heroicidad, muriendo también a manos de los soldados del nuevo emperador. Su ascenso meteórico se convirtió en una caída vertiginosa, un recordatorio brutal de cómo, en la Roma imperial, el poder era un veneno que, una vez probado, rara vez permitía una vejez tranquila. Y luego estaba Marcia, la concubina imperial, una mujer de extraordinaria belleza e impactante influencia, que había sido la musa y el azote de Cómodo. Su participación en la conspiración no fue impulsada por la ambición de poder, como en Laeto, ni por el deber como en Eclectes, sino por un instinto de supervivencia al borde de la desesperación. Cómodo, en su paranoia final, había añadido su nombre a una lista de aquellos a quienes planeaba ejecutar. Marcia, que había gozado de un estatus casi imperial y que incluso se rumoreaba que simpatizaba con los cristianos, vio en la muerte del emperador su única salvación. Fue ella quien se encargó de administrar el veneno inicial y quien, al ver el fracaso, dio la orden final a Narciso. Su rol fue crucial, pero su destino, trágicamente sellado por la misma sociedad misógina que le había permitido ascender. A diferencia de los hombres conspiradores, cuya caída fue resultado de complejas maquinaciones políticas, la venganza contra Marcia tuvo un componente adicional de género. En una Roma que apenas toleraba el poder en manos de una mujer, especialmente una de su origen, su participación en tal regicidio era doblemente imperdonable. Con la ascensión de Septimio Severo y la consolidación de un nuevo orden, Marcia fue vista no solo como una traidora, sino como una mujer que había transgredido los límites de su lugar en una sociedad patriarcal. Su influencia, antes su mayo era activo, se convirtió en su sentencia de muerte. Fue capturada y brutalmente ejecutada, aunque los detalles específicos de su fin se pierden en la historia. Su muerte, un mensaje claro para cualquier mujer que osara desafiar el orden establecido. Marcó el fin de una mujer poderosa que, intentando escapar de su propia ejecución, encontró un final igualmente violento. Víctima tanto de la venganza como del implacable juicio de una sociedad que no perdonaba la ambición femenina. Estas historias parecen lejanas, separadas por siglos de progreso y civilización. Sin embargo, nos recuerdan una verdad incómoda a la naturaleza humana, con sus pulsiones de ambición, traición y búsqueda de poder. Es tan inmutable como las estrellas. Los horrores que se desataron tras el asesinato de Cómodo son un eco sombrío de cómo, aún hoy, los juegos de poder pueden devorar a quienes los orquestan, transformando a los verdugos en futuras víctimas. Las intrigas palaciegas de Roma encuentran su reflejo en los pasillos de cualquier poder, recordándonos que el precio de la traición a menudo se paga con sangre. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.